Te enseñaré cómo reparar una memoria USB dañada de la marca Adata modelo S007 y la memoria ya estaría conectada, pero como ven no se reconoce en la PC. Si nos vamos al Archigenius, veríamos que se trata de un USB con controlador IT o un número IT1167B0AA con Flash ID de Intel y una capacidad total de 4 GB. La herramienta que utilizaremos será una uRescue de IT. Y recuerda que los enlaces estarán como siempre en el primer comentario fijado. Simplemente ejecutaremos la aplicación como administrador. Y tendremos que esperar, como nos dice el cartel, unos minutos hasta que la herramienta reconozca la USB. Una vez reconocida el pendrive, daríamos en el botón que dice Update. Nos saldrá un cartel diciéndonos que se borrará todo y solamente tendremos que dar en el botón que dice aceptar. Recuerda que si tienes alguna duda me la puedes dejar en la caja de comentarios, que yo siempre los estaré leyendo y dándole corazones. En lo que se repara la USB, como agradecimiento, voy a pasar los suscriptores más recientes del canal. Recuerda que si quieres aparecer en esta lista, solo tienes que suscribirte al canal con campanita activada. Yo siempre agradezco a los suscriptores para que salgan en mis videos. Hasta que nos sale un cartel que la reparación ha sido completada y que debemos retirar la USB y reconectarla nuevamente. Así que nos vamos al explorador y vamos a desconectar y luego al volver a conectar la memoria. Y al hacerlo veríamos la memoria ya reparada y sin problemas. Y para que vean que es la misma USB, les muestro nuevamente los datos del Archigenius. Controlador IT, número IT1167B0AA, Flash ID de Intel y la memoria es de 4 GB. Si te gusta el video, agradecería tu like y no olvides suscribirte al canal con campanita activada para no perderte temas sobre reparaciones de USB, reviews de sistemas modificados y mucho más. Este no es el primer video que hacemos de Adata con este controlador de IT. Y aquí te dejo la Adata C008 con IT1172 para que le eches un vistazo también.